Alteraciones vasculares de los miembros inferiores. Tríada de Virchow. La tríada de Virchow es una serie de 3 cambios que se producen en el interior de las venas y que determinan la formación de trombos venosos. La situación se conoce también como tromboembolia venosa. Los 3 cambios son anormalidades en el flujo sanguíneo, hipercoagulabilidad, estado que favorece la formación de coágulos o trombos venosos, daño endotelial, son lesiones al interior de los vasos sanguíneos. Trombosis venosa superficial, flebotrombosis y tromboflebitis. Flebotrombosis es la formación de un trombo como consecuencia de alteraciones en la constitución de la sangre, sin la inflamación de la pared de una vena. Son trombos rojos o de éstasis, pues contienen más eritrocitos. Etiología. Tenemos el factor hemodinámico, como éstasis y retardo circulatorio, intervenciones quirúrgicas tóraco-abdominales e inmovilidad diafragmática, entre otros. Y tenemos los factores bioquímicos, como perturbaciones humorales, desequilibrio trombina y fármacos de acción tromboplástica. Manifestaciones clínicas, síntomas, dolor, sensación opresiva, edema moderado, temperatura un poco elevada y tensión en las masas musculares. Signos de HOMAS positivos, signo de Denecke, signo de Newman, signo de Prague, pulso rápido. Examen físico, inspección, edema moderado, eritema localizado, palpación, dolor, temperatura elevada y tensión en masas musculares cercanas. Tromboflebitis es un proceso inflamatorio que ataca toda la pared venosa. Este ataque del endotelio origina la trombosis con obstrucción venosa correspondiente, frecuentemente localizado en la femoral o ilíaca, etiopatogenia. La causa de la tromboflebitis es un coágulo sanguíneo que puede formarse en la sangre como resultado de una lesión en una vena o un trastorno de coagulación heredado. Epidemiología. Edad mayor a 60 años y más frecuente en mujeres que en hombres. Incidencia entre el 3 al 11% de la población. Localización más frecuente, extremidades inferiores, safena mayor y menor. Factores de riesgo. Hemodinámicos. Tríada de Virchow, enfermedad venosa crónica, procedimientos venosos, enfermedades neoplásicas y trombofilias. Otros, embarazos, terapia hormonal, obesidad y encamamiento. Manifestaciones clínicas. Síntomas. Sensibilidad sobre la vena. Dolor en la parte afectada. Piel rojiza y calor en el tejido alrededor de la vena. Inflamación a lo largo de una vena. Endurecimiento de una vena superficial. Signos de Pickboy, espasmo de poca intensidad en los músculos de la pantorrilla. No es fidedigna cuando es bilateral. Signo de Denecke, dolor espontáneo en la planta del pie o pantorrilla. Signo de Peyer, sensibilidad dolorosa en la cara interna del pie detrás del malleolo interno. Examen físico. Inspección. Eritema localizado, varicosidades y edema. Palpación, aumento de temperatura local, sensibilidad, induración en recorrido de vena, cordón palpable. Complementarios, ultrasonido dúplex, hemograma y dímero D. Diferencias entre la tromboflebitis y la flebotrombosis. 1. Etiología. En la tromboflebitis se produce una inflamación de la pared venosa y en la flebotrombosis se produce un éxtasis y alteraciones sanguíneas. 2. Coagulación intravenosa. En la tromboflebitis es secundaria y en la flebotrombosis es primaria. 3. Estructura del trombo. En la tromboflebitis es blanco o mixto y en la flebotrombosis es rojo. 4. Localización. En la tromboflebitis se localiza en muslo y pelvis, mientras que en la flebotrombosis se localiza en piernas y pies. 5. Sintomatología. En la tromboflebitis es aparatosa, presenta fiebre, dolor y edema, mientras que en la flebotrombosis es escasa o nula. 6. Embolia pulmonar. En la tromboflebitis son raras y escasas, mientras que en la flebotrombosis son frecuentes. 7. Secuelas. En la tromboflebitis son frecuentes y en la flebotrombosis son raras. Trombosis venosa profunda, proceso clínico patológico, el cual consiste en la formación de un trombo en el interior de una vena del sistema venoso profundo, desde los miembros inferiores. Epidemiología. Incidencia de 2 por 1000 habitantes al año, mayor incidencia en mujeres que en hombres, mujeres en aumento por cada década. Etiopatogenia. Depende de 3 factores, tríada de Virchow. Éstasis. Mayor frecuencia en punto de inicio en senos venosos de pantorrilla, lesión endotelial. Alteraciones protrombóticas más proinflamatorias. Hipercoagulabilidad. Se dispara por proceso procoagulante endotelial más éstasis. Manifestaciones clínicas. Síntomas. Dolor a la distensión. Signo. Calor, edema, coloración cutánea, red venosa superior, signo de Hoffmann. Examen físico. Inspección. Podemos encontrar edema, palidez, signos inflamatorios y cianosis. En la palpación podemos encontrar un edema blando y empastamiento o endurecimiento muscular. Signos.
Signo de Hoffman. Dolor en la pantorrilla o tendón de Aquiles por flexión dorsal del pie y la pierna en extensión. Signo de Holbrook. Dolor por presión de los músculos de la pantorrilla contra el plano óseo. Signo de Pratt. Turgencia de pequeñas venas pretibiales en los 2/3 superiores de la pierna afectada. Diagnóstico. Escala clínica de Wells. Si es mayor a 2 es una trombosis venosa profunda probable y si es menor de 2 es una trombosis venosa profunda improbable. Dímero D y ecografía Doppler. Mi nombre es Betania Vargas y yo le voy a hablar sobre lo que es la insuficiencia vascular periférica. Y esta se trata de un conjunto de síntomas y signos producto de la incapacidad del sistema arterial y venoso periférico de lograr un aporte adecuado de sangre a los tejidos o un retorno adecuado de sangre venosa hacia los grandes vasos y hacia el corazón. Esta a su vez se puede dividir en una insuficiencia venosa periférica o en el síndrome varicoso, que gracias a su evolución puede ser aguda, crónica o una insuficiencia arterial periférica. Esta, debido a su incidencia o prevalencia, se puede decir que la insuficiencia venosa periférica tiene una incidencia del 2% anual y una prevalencia del 10% en lo que es la población adulta mayores de 40 años de edad, pero se dice que predomina más que todo en las mujeres y tiene una relación de 4:1. Esta a su vez se dice que es provocada sobre un terreno genético hereditario, que es gracias a procesos hemodinámicos, a procesos inflamatorios crónicos, a procesos trombóticos agudos o crónicos, por lo que se dice que se puede catalogar como una insuficiencia venosa crónica, ya que se comporta como una enfermedad que ataca directamente sobre la calidad de vida de los pacientes. Ahora sí, hablando sobre lo que es el síndrome varicoso, pero antes de esto vamos a saber lo que es una varices. Y una varices es una dilatación permanente localizada o difusa de las paredes venosas, que esta comúnmente está asociada a lo que es una insuficiencia valvular. Pero también debemos tener en cuenta que lo que es el término de varices interna no existe, sino que esta más bien es utilizada para diferenciar la enfermedad del sistema venoso periférico de la enfermedad del sistema venoso profundo. Ahora sí, el síndrome varicoso es la dilatación y elongación permanente de las venas de los sistemas de miembros inferiores, afectando el sistema venoso superficial, con alteraciones en la pared venosa. Hablando de lo que es la etiología, se dice que estas son esenciales al no poderse determinar una causa en la mayoría de los casos, pero también se dice que estas son secundarias a otros procesos, como un ejemplo de ello es la trombosis venosa profunda, acompañada con otra patología como la angiodisplasia. También se dice que esta se puede desarrollar por situaciones patológicas como las fístulas arteriovenosas. Entre lo que son los factores predisponentes, se dice que esto puede ser debido a factores hereditarios, debido a trastornos hormonales, debido a embarazos, a tratamientos hormonales o debido a la obesidad. Hablando sobre lo que es la etiopatogenia, se dice que cualquier factor que produzca un éxtasis sanguíneo produce una extensión venosa con alteraciones de la pared del vaso y con alteraciones valvular. Estas se pueden deber a incompetencia valvular, a disfunción de colaterales, a venas perforantes de comunicación del sistema venoso profundo, entre otras. En lo que es el aspecto clínico, se dice que el signo más llamativo es la perfusión del sistema venoso superficial de la piel. Existen diferentes tipos de varices, el cual la primera de ellas, al lado derecho tenemos la imagen, es lo que es la varices troculares, que esta sigue en el trayecto del sistema venoso safeno, interno o externo. Este sistema venoso trata de llevar la sangre desde la periferia hacia el corazón. También tenemos lo que es las varices reticulares, que es la que tenemos la imagen del centro, y su distribución es anárquica por la extremidad. Y tenemos también lo que son las varículas, que este es el que tenemos de un lado derecho, la imagen de un lado derecho, y estas se tratan de dilataciones de escasa entidad, las cuales, como la podemos percibir en la imagen, tiene un color rojizo y estas se presentan de diferentes formas. Esta, a su vez, lo que es en el área clínica, estas pueden producir pesadez, prurito, esta puede producir un discreto dolor, así como también pueden producir edemas, aunque en pocas situaciones, y pueden desarrollar trastornos tróficos de la piel
y pigmentaciones. Diagnóstico. Este se hace mediante la inspección de las extremidades, constatando las dilataciones varicosas. Este se puede complementar también con lo que es la palpación, en el caso de que no se pueda o no se objetive bien por medio de la simple inspección. También se puede realizar lo que son las pruebas funcionales, que este se hace para diferenciar aspectos como competencia valvular del callado por medio de la prueba de Trendelenburg, o aspectos de comunicantes y de perforantes a través de la prueba de Peters, que este se hace para valorar la transmisión de sangre de vena a vena por comunicantes. También se hace lo que son las pruebas de valoración con Doppler, que este se usa para constatar la permeabilidad del sistema venoso profundo, o lo que es la prueba actual mediante el ecodoppler, que se usa para evidenciar competencia valvular y venosa y para evidenciar lo que es la permeabilidad. También se usa lo que es la flebografía, que se utiliza para valorar la integridad del sistema venoso profundo. En lo que es el diagnóstico diferencial de la sintomatología vemos 3 puntos, lo que es el cuadro ciático, la artrosis y lo que es la artritis. Si hablamos de tratamientos, vemos diferentes tipos de tratamiento. El primero de ellos es un tratamiento preventivo, que es un tratamiento higiénico dietético, es decir, evitar la obesidad y no permanecer de pie sin moverse. También tenemos un tratamiento terapéutico que consta de duchas de agua templada tirando a fría e hidratación de la piel con cremas. También tenemos un tratamiento farmacológico que es con flebotónicos, que son productos como la diosmina y la higrosmina. Y tenemos tratamientos esclerosantes, que estos son productos con tratamiento con esclerosantes químicos, con láser o con lo que es la espuma esclerosante. También tenemos tratamiento quirúrgico, que se trata de la extirpación de las varices tronculares, que es mediante el stirping, y lo que son las varículas, que se usa o se realiza con la técnica de Mueller. Ahora le voy a hablar sobre lo que es la aterosclerosis, pero tenemos que tener en cuenta que esta es una palabra generalizada que significa endurecimiento de las arterias, el cual es un término genérico que se utiliza para determinar cualquier endurecimiento de las arterias con pérdida de elasticidad. Esto lo que nos van a reflejar es el engrosamiento de las paredes de las arterias, las cuales se caracterizan por unas lesiones de las íntimas llamadas ateromas, que se conocen como placas aterotomatosas o placas ateroscleróticas. Estas sobresalen hacia lo que es la luz de los vasos, y cada uno de estos corresponden a una lesión elevada que contienen lo que es un núcleo grumoso. Estas son de color amarillo y son blandas y están integrados por lípidos que son colesterol y ésteres de colesterol, y a su vez están revestidos por una cubierta fibrosa de color blanco. Así también existen patrones generales con diversas consecuencias clínicas y anatomopatológicas de lo que es la arteriosclerosis. Y la arteriosclerosis es el endurecimiento de las arterias que me va a afectar lo que son las arterias pequeñas y las arteriolas, y a su vez me puede ocasionar lo que es una lesión isquémica distal. De esta manera también vamos a definir lo que es la esclerosis de la media de Munkerberg, que esto se caracteriza por unos depósitos de calcio de las arterias musculares, y esto afecta a personas mayores de 50 años de edad. Esta subcomposición puede experimentar en lo que es una transformación metaplásica del hueso. En lo que es la epidemiología vamos a tener en cuenta 3 tipos de factores. El primero de ellos es el factor no modificable, en el que vemos factores inherentes al sexo, en el que se dice que en el hombre es más frecuente que en la mujer, ya que la mujer se encuentra con cierta protección cuando se encuentra fértil debido a la influencia estrogénica. Tenemos la edad, en el que se dice que esta aparece a partir de la quinta y la sexta década de vida, es decir, entre los 40 y los 60 años de edad. En el hombre es a partir de los 40 y 45 años de edad, y en las mujeres es a partir de los 55 años de edad. Tenemos también lo que es la raza, en el que se dice que las paredes vasculares de las personas de raza negra es mucho más resistente. Y tenemos también lo que son los factores genéticos, que estos se han caracterizado por muchos trastornos medialinos a ellas, como es la hipercolesterolemia familiar. También tenemos factores modificables, que el primero de ellos es el tabaquismo. Se dice que es un gran o un potente vasodilatador, y se asocia con un aumento de concentración
de múltiples marcadores inflamatorios, como lo son la proteína C reactiva, la interleucina 6 y lo que es los factores de necrosis tumorales alfa. Esto influye tanto en la mujer como en el hombre. También tenemos lo que es el alcoholismo, el sedentarismo y tenemos también lo que es la obesidad. Así también tenemos los factores de riesgo patológicos, en el cual se involucra lo que es la hipertensión arterial, y aquí vemos involucrada lo que es la hiperlipidemia, y este es más concreto con lo que es la hipercolesterolemia. Aquí vemos que se consideran como gran riesgo, es decir, el colesterol bueno ser menor a 40 miligramos por decilitro y el colesterol malo que sea mayor a 130 miligramos por decilitro, y los triglicéridos que sean mayor de 155 a 199 miligramos por decilitro, que este a su vez se va a asociar con lo que es el colesterol malo. Fisiología. Aquí debemos tener en cuenta que los macrófagos liberan sustancias que causan inflamación y al final pueden producir o una oclusión del vaso o predisponer la formación de trombos. Y esto me va a provocar la reducción del flujo sanguíneo. Cuando esta reducción del flujo sanguíneo ocurre, esto me puede llevar a lo que es un evento isquémico o a lo que es una trombosis. Cuando hablamos de un evento isquémico, hablamos de que se produce cuando la placa supera el 75% de la luz del vaso sanguíneo, y aunque una persona puede funcionar de manera normal con el 25%, se dice que a la hora de hacer ejercicio en el músculo donde se está produciendo este evento isquémico, lo que es la luz del vaso no va a ser suficientemente amplia como para suplir las necesidades nutricionales de la zona. Cuando vamos de lo que es una trombosis, decimos que esta es una rotura o fisura, una ulceración o una erosión de la placa que me va a provocar la exposición de los componentes altamente trombógenos de la placa aretomatosa, y esto lo que va a hacer es que va a ocluir o va a reducir parcialmente la luz del vaso y me puede producir lo que es una isquemia tisular. Hablando de lo que es la patogenia, se dice que en el hombre la aterogénesis es un proceso que generalmente lleva muchos años, pero este puede ser un proceso que probablemente el crecimiento de la placa aterosclerótica va a ser un proceso interrumpido, es decir, puede ser un proceso con periodos de inactividad relativo, pero este puede ser interrumpido por episodios de rápida evolución. Este se caracteriza por el desarrollo de lesiones ateromatosas en lo que es el recubrimiento íntimo de las arterias grandes, y a su vez estas lesiones arterioscleróticas van a llevar un proceso progresivo que van a incluir lo que es una lesión celular endotelial, luego va a ocurrir lo que es la migración de células inflamatorias, y esto me va a llevar a lo que es la proliferación de células musculares lisas y depósito de lípidos, dándome como resultado lo que es el desarrollo gradual de la placa ateromatosas con un centro de lípidos. En lo que es el diagnóstico debemos tener en cuenta 3 pasos. El primero de ellos es la anamnesis, que aquí se deben tomar en cuenta lo que son los antecedentes patológicos preexistentes, o tomar en cuenta lo que es la base de la historia clínica, así también como debemos ver lo que son los valores de la hipercolesterolemia y los valores de diabetes, y ver los hábitos tanto de alcoholismo como de tabaquismo, como los hábitos alimenticios que el paciente tiene. También se puede hacer por medio de la exploración física y por medio de pruebas complementarias. En lo que es las manifestaciones clínicas, vemos que la arteriosclerosis comienza como un proceso insidioso, es decir, que esta no va a tener manifestaciones clínicas antes de los 20 o de los 40 años, más sin embargo esto va a disponer o depender de el vaso implicado y de la magnitud de obstrucción vascular. También tenemos síndromes asociados a lo que es la arteriosclerosis, y estos son cardiopatía isquémica, también angina de pecho, tenemos lo que es la muerte súbita, lo que es la aterosclerosis iliofemoral, y tenemos lo que es la aterosclerosis carotidea, entre otros. Mi nombre es Dayifer Fernández, y continuando con el tema de arteriopatías periféricas, es importante tener en cuenta la isquemia, el cual es una reducción o suspensión total de la circulación en una parte del organismo por distintas causas.
La isquemia aguda es un síndrome clínico producido por una interrupción brusca del aporte sanguíneo en un determinado territorio. Embolia arterial aguda. Se trata de una oclusión brusca en una arteria previamente sana por un embolo o un tromboembolo. El embolismo suele ser una complicación de una cardiopatía previamente existente, de una lesión en una arteria proximal o de procedimientos quirúrgicos, ya sean cardíacos o vasculares. Al embolo, de manera comprensible y didáctica, lo podemos definir como un cuerpo de naturaleza variada y de localización intravascular, que la corriente sanguínea arrastra hasta un vaso al cual obstruye. En la mayoría de los casos son partículas de fibrina, trombos desprendidos, fragmentos de grasa o aire. En cuanto a las causas de formación de un embolo, pueden ser cardiopatías existentes previas, valvulopatías, endocarditis, aneurismas, arterias lesionadas, ateromas, trombos aneurismáticos, procedimientos quirúrgicos, complicaciones de recambio valvular, causas venosas, entre otras. La localización de los cuadros embólicos en el sistema arterial es variable. El material se desprende viajando por una red arterial hasta impactarse con una arteria de menor calibre que el embolo, y generalmente es en una bifurcación de la red o en un lugar de estenosis previa. En ocasiones puede haber emigración arterio-arterial o fragmentación, dando lugar a embolos periféricos. En cuanto a su clasificación, el embolo puede ocluir un solo segmento arterial, restableciéndose la circulación a través de los circuitos colaterales. En función del grado de obstrucción y la recuperación funcional del área afectada, podemos distinguir la isquemia moderada. A las pocas horas, el dolor va disminuyendo, reaparecen los pulsos, el color y la temperatura se vuelven normales. Se trata de una oclusión incompleta o segmentaria. La isquemia avanzada, hay recuperación, pero esta es incompleta, pudiéndose observar signos residuales como claudicación intermitente, neuropatías isquémicas y cambios en el color y en la temperatura de la piel. La isquemia severa es la más frecuente, a los pocos días se origina gangrena, existe trombosis secundarias y embolias múltiples y mal estado general. La isquemia muy severa es una oclusión súbita. La muerte temprana se debe a antecedentes cardiogénicos y embolismos viscerales. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos dolor, palidez, ausencia de pulsos, parestesias y parálisis. El principal síntoma es el dolor y generalmente es el primero en aparecer, aunque a veces no ocurre así, ya que el 20% de los casos suele presentar como primer síntoma la parestesia o frialdad. El dolor generalmente se localiza donde se impactó el embolo, a veces suele ser un dolor cambiante si se trata de un embolo migratorio, embolia aórtica o ilíaca. Además, el dolor es secundario al impacto del embolo y esto se debe a la distensión brusca de la pared arterial. El dolor tardío es un dolor gradual y no por eso es menos importante. Es un dolor que se localiza a nivel distal de la oclusión y que se agrava con el movimiento. Tras el dolor aparecen otros signos y síntomas como la parestesia, la palidez y la frialdad. Continuando con las manifestaciones clínicas, es importante resaltar que la ausencia de pulsos indica la pérdida de la fuerza muscular o parálisis, y sensación de reflejos disminuidos son hallazgos objetivos. Para localizar la embolia es importante palpar los pulsos, así como también es de suma importancia la palpación en los músculos, ya que a medida que la isquemia avanza, se produce un edema celular y con ello los músculos se vuelven duros e inelásticos, sobre todo los que se encuentran envueltos en aponeurosis. En cuanto al diagnóstico, este se basa en un buen interrogatorio médico-paciente tomando en cuenta los factores epidemiológicos, edad, sexo, raza, hábitos como el tabaquismo, alcoholismo y alimentación, patologías preexistentes como hipertensión arterial, diabetes, cardiopatías, hipercolesterolemia, traumatismos previos y cirugía. En cuanto a la clínica, muchas veces los pacientes no presentan síntomas y es lo que se denomina isquemia silente.
Se produce en las fases iniciales, pero con frecuencia en una hora el paciente suele presentar dolor intenso, parestesias, entumecimiento y frialdad de la extremidad afectada. Claudicación intermitente se define como un dolor espontáneo, calambres, insensibilidad o sensación de fatiga en los músculos, que generalmente aparece con el ejercicio y desaparece en el reposo. En cuanto a la semiología de la claudicación, debemos tomar en cuenta su aparición, si esta es brusca y si se produce tras el ejercicio o la caminata. En cuanto a su localización, si se localiza a nivel de los miembros inferiores o distal a la isquemia. Si su intensidad es fuerte e impide la marcha. Si el carácter es similar al de un calambre y si se irradia hacia la zona distal de la obstrucción. Además, si es atenuante con vasodilatadores y el reposo. En el examen físico, en la inspección debemos observar si hay cambios en la coloración de la piel, el cual pueden ir desde palidez, cianosis y rubicundez. En casos de isquemia grave puede observarse ulceraciones y gangrenas. En la palpación, si hay piel fría, si hay pérdida de la sensibilidad, disminución y ausencia de pulsos. Trombosis arterial aguda. Es una obliteración brusca de un sector arterial producida por la formación de un trombo. Habitualmente este trombo se forma sobre una lesión patológica previa de la pared arterial. Es importante resaltar que las trombosis son menos frecuentes que las embolias. La obturación trombótica aguda es una exacerbación súbita de una afección arterial preexistente en la mayoría de los casos. Generalmente es una evolución en el tiempo de un proceso estenosante orgánico que finalmente termina en una oclusión completa de la arteria afectada. Las trombosis son menos frecuentes en los troncos arteriales de gran calibre que en los de mediano y pequeño calibre. Las causas predisponentes son arteriopatías crónicas como arteriosclerosis, tromboangitis obliterante, aneurismas, con mayor frecuencia los periféricos que los aórticos, otras causas como vasculitis y anomalías anatómicas. En la evolución de una lesión trombótica de origen arteriosclerótica se distinguen tres estadios. El primero de ellos es la formación de las estrías lipídicas que evolucionan a una placa fibrosa. Generalmente suelen no presentar síntomas. 2. La calcificación de la placa acompañada de hemorragia y formación de úlceras en la placa íntima. En ocasiones pueden presentar síntomas. 3. Se evidencia un estrechamiento de la luz de la arteria debido a un aumento del grosor de la placa de ateroma. Cuando aparecen las hemorragias en la capa media y se forman las úlceras en la capa íntima, comienzan los procesos de trombogénesis, que al hacerse masivos dan lugar a la llamada trombosis aguda primaria. Cuando la luz del vaso arterial disminuye por debajo de 1/3 de su área, da lugar a la formación de trombos, el cual pueden ocluir totalmente la arteria, denominándose trombosis arterial aguda secundaria. En cuanto a las manifestaciones clínicas de las trombosis agudas primarias, la clínica no difiere mucho de lo que aparece en la embolia arterial. El dolor es igualmente intenso y suele localizarse en la pantorrilla y en el pie. Suele mejorar con la posición en declive de la extremidad, por lo que encontraremos un paciente que tiende a dejar colgado el pie fuera de la cama. Asociados aparecen las parestesias y el entumecimiento del pie. El paciente presentará claudicación intermitente a corta distancia. En la inspección observaremos en la parte distal de la extremidad cambios en la coloración como palidez o cianosis, y en la palpación podremos notar una piel fría. En cuanto a la clínica de la trombosis aguda secundaria, el inicio es menos súbito y los síntomas se manifiestan gradualmente. El dolor es menos constante, pero se incrementa progresivamente con el tiempo. El empeoramiento de la claudicación intermitente ocasiona dolor con cambios cutáneos. Las formas trombóticas más importantes son la ortoilíaca, el cual compromete gravemente la vida, la femoropoplitea, el cual es una amenaza de pérdida de la extremidad.
La tromboangitis obliterante o enfermedad de Buerger es un trastorno arterial inflamatorio no aterosclerótico segmentario y recidivante que induce la formación de un trombo. Este trastorno afecta principalmente la región o la zona de las arterias en lo que son los miembros superiores e inferiores. Afecta vasos sanguíneos de la zona plantar y digital de la zona del pie y de la parte inferior de la pierna, así como también la región del brazo y de la mano. Aunque generalmente esta afección se observa en la región o zonas arteriales de los miembros, también puede extenderse hacia la zona de las venas y los nervios adyacentes. La etiopatogenia. En cuanto a la etiopatogenia de la tromboangitis obliterante, se dice que la etiología se desconoce. Sin embargo, existen factores que las predisponen, donde inicialmente nombramos el tabaco. Se dice que el tabaquismo es un factor evidente que predispone a esta enfermedad, ya que en estudios con pacientes que no tienen el consumo tabáquico, el desarrollo de la enfermedad o la presencia de la enfermedad es disminuida. En cuanto a la predisposición genética, en pacientes que presentan esta enfermedad se ha observado la presencia de haplotipos HLA-A9 y HLA-B5, lo que nos hace pensar sobre una hipersensibilidad tabáquica que nos favorece el desarrollo de esta enfermedad. En cuanto a los factores inmunológicos, en estudios, en cuanto a biopsias endoteliales, se ha observado dentro de la pared vascular, no solo se ha observado la presencia de trombo, sino también una intensa reacción inflamatoria. En cuanto a respuestas inmunológicas, también se ha observado la presencia de anticuerpos anticolágenos 1 y 3 y anticélulas endoteliales presentes en el suero de la enfermedad activa. La enfermedad de Buerger tiene 3 etapas o 3 fases características. La primera es la fase aguda. En la fase aguda vamos a observar una panvasculitis en arterias pequeñas y medianas, así como también en venas superficiales, donde observaremos un trombo oclusivo con microacceso. En la segunda fase o fase subaguda vamos a observar la organización del trombo oclusivo con una recanalización parcial y desaparición del microacceso, con una deposición de inmunoglobulinas y complemento en la lámina elástica. En la tercera fase o fase crónica vamos a observar la organización del trombo oclusivo, una recanalización más extensa, una vascularización de la media y una fibrosis perivascular. En los criterios diagnósticos de la enfermedad de Buerger tenemos inicialmente la presencia de síntomas isquémicos en las extremidades antes de los 45 años. También tenemos el abuso del tabaco y la exclusión de enfermedades o de patologías como la fuente embolígena proximal, traumatismos locales, enfermedades autoinmunes, así como también estados de hipercoagulabilidad, arteriosclerosis mediadas por enfermedades como diabetes, hipertensión, hiperlipidemia e insuficiencia renal. En los criterios menores tenemos la tromboflebitis migratoria, el síndrome de Raynaud, la afectación de miembros superiores y la claudicación del dorso del pie. Las manifestaciones clínicas dependen de la zona o territorio afectado. En la exploración física, mediante la inspección, vamos a observar unos vasos sanguíneos rojos, dilatados e inflamados en la fase aguda. En la fase subaguda vamos a observar una piel pálida y fría, y en la fase crónica vamos a observar dedos cianóticos con presencia de necrosis y ulceración de las extremidades. En la palpación vamos a percibir una piel fría, así como también pulsos distales ausentes y pulsos proximales palpables. Pruebas complementarias. Dentro de las pruebas complementarias tenemos la angiografía o arteriografía de la extremidad, ecodoppler, así como también la medición de la tensión arterial alrededor de las zonas distales de las extremidades del cuerpo. Como última confirmación diagnóstica, se puede requerir de una biopsia del vaso
sanguíneo o una biopsia del tejido vascular. La enfermedad o fenómeno de Raynaud es un trastorno funcional causado por vasoespasmo intenso en las arterias y arteriolas de los dedos de las manos y en menor frecuencia en los dedos de los pies. Tenemos la enfermedad de Raynaud y el fenómeno de Raynaud. La enfermedad de Raynaud, esta se da generalmente por exposición al frío o emociones intensas. Y el fenómeno de Raynaud se da porque este se relaciona con lesiones vasculares, como por ejemplo la congelación, traumatismos laborales con herramientas pesadas vibratorias, trastornos neurológicos y trastornos oclusivos crónicos. También se asocia con enfermedades del colágeno. Fisiopatológicamente aparecen crisis paroxísticas de espasmos arteriolares seguido de éxtasis venular y un fenómeno de vasodilatación acentuado. Diagnóstico. En la clínica, el paciente va a experimentar cambios de coloración como palidez, cianosis y rubicundez, dedos tensos y dolorosos, fríos y entumecidos. En la inspección vamos a observar los cambios de las 3 fases de coloración, así como también una piel con aspecto esclerodérmico, una piel seca con aspecto esclerodérmico, uñas frágiles, deformaciones óseas, úlcera y gangrena en isquemia grave. En la palpación vamos a percibir dedos fríos, sudoración en las extremidades, prueba de Allen positivo y prueba de estimulación al frío positivo. Mi nombre es Emilia Valera, les voy a hablar sobre las arteriopatías. Sus características principales son que afecta a enfermos jóvenes y ancianos, afecta a enfermos diabéticos y afecta a vasos pequeños y a la microcirculación. Se puede considerar una enfermedad de perfil degenerativo e inflamatorio de la pared arterial. Manifestación clínica que se puede presentar el paciente en situación clínica enmascarable en los distintos estadios clínicos como 1, 2, 3 y 4 de Lerich-Fontaine. Esta clasificación lo que intenta es catalogar desde un punto de vista clínico terapéutico la ateroesclerosis o también llamada ateroesclerosis, que se puede dividir en 4 estadios. El primer estadio, que es la ausencia de pulsos pero sin ninguna clínica. El paciente tiene ausencia de pulso, pero normalmente se diagnostica como hallazgo casual en una revisión en programa de cribaje. En el segundo estadio, en este estadio se encuentra el claudiante. La claudicación intermitente es el dolor en la pierna, sobre todo cuando se anda. El dolor desaparece al parar. No es necesario sentarse, normalmente aparece en una pierna más que en otra. Este estadio lo podemos dividir en 2 puntos, que es el no invalidable, que puede andar sin dolor más de 150 metros, el invalidante, que pueden andar menos de 150 metros. No obstante, el corte de invalidante o no invalidante es un poco arbitrario. No es lo mismo una persona de 50 años que andar 300 metros, que puede ser invalidante para ella, a una persona de 90 años que 100 metros puede no ser invalidante. Por ello, es importante valorar cada paciente de forma individualizada. En el tercer estadio, aquí el paciente presenta dolor en reposo. Esto quiere decir dolor sin hacer ejercicio. Es un estadio grave con riesgo de perder la extremidad. Estamos delante de una isquemia crítica. En el último estadio, que es el estadio 4, aquí se incluye todos los pacientes que no tienen
pulso y tienen una lesión o úlcera, que es la pierna que está en riesgo, también es una isquemia crítica. Es frecuente encontrar también la primera manifestación en estadio 4, que presenta flemones, que son flemón diabético, úlceras, gangrenas e infecciones. Su diagnóstico, que son antecedentes enfermos diabéticos con diabetes tipo 1 o 2, clínicas en diferentes estadios, que son los estudios funcionales de Doppler, que es una ecografía en un estudio por imágenes que utilizan ondas de sonidos para mostrar la circulación de la sangre por los vasos sanguíneos. La ecografía comunes también usan ondas de sonido para crear imágenes de estructuras internas del cuerpo, pero no pueden mostrar la sangre en circulación. También tenemos la angiografía, que son lesiones de los vasos distales. El índice de tobillo y brazo tienen un poco valor de evaluación isquémica por la calcificación arterial que suelen presentar los pacientes diabéticos. Su tratamiento, que son ginecodiabético, que es el control dietético y medicamentos de la diabetes, medicamentos con antiagregantes y agentes hemorreológicos, cirugías si precisa, por ejemplo, drenajes de accesos y amputaciones, cirugía convencional y endovascular. El pie diabético es una situación especial del pie debido a la enfermedad diabética consistente en una alteración tisular con manifestaciones isquémicas, infecciosas, ulcerativas y o gangrionosas. A la angiopatía diabética se suman la neuropatía diabética y las alteraciones debido a otros factores implicados en la diabetes. El pie diabético es una entidad clínica compleja formada por tres pilares: el neuropático, el isquémico y el infeccioso. Los tres componentes coexisten en distintas proporciones en un mismo paciente y la evaluación y manejo clínico han de basarse en la actuación sobre todos ellos. Su epidemiología: se estima que en Estados Unidos aproximadamente el 20% de los diabéticos precisarán ingreso hospitalario alguna vez en su vida por este problema, con una tasa de amputación de hasta un 25%. Su fisiopatología, que la neuropatía es la base fundamental sobre la que se desarrollan las manifestaciones del pie diabético. Se considera que el engrosamiento de las paredes de los vasos nerviosos por la diabetes a obstrucción de los mismos y a una lesión isquémica del nervio, y además que el acúmulo de sorbitol secundario a la hiperglucemia, lo que producirá la desmielinización y alteración de la velocidad de conducción de los nervios periféricos. La neuropatía motora contribuye a la atrofia de los músculos intrínsecos del pie, y la neuropatía sensitiva es la principal causa de lesiones, ya que los pacientes son incapaces de detectar estímulos dolorosos y responder a ellos, lo que lleva al desarrollo de úlceras, necrosis y pérdida de tejido. El componente isquémico del pie diabético es consecuencia directa de la macroangiopatía, expresada en forma de enfermedad arterial periférica. El riesgo de infección observado en el pie diabético se debe a la pérdida de continuidad de la envoltura cutánea del pie, propiciada por la neuropatía, que hace que se produzcan muchas más lesiones, y a la isquemia, que retrasa su cicatrización.
Clasificación del pie diabético según Wagner, que la gradación corresponde a las lesiones del paciente. Encontramos el grado 0, que es no tiene ninguna lesión, presenta callos gruesos, cabeza de metatarsianos prominentes y deformaciones óseas. En el grado 1, que son lesiones de úlceras superficiales, que son de destrucción del espesor total del pie. En el grado 2, que son lesiones que son úlceras profundas que penetran la piel, grasa, ligamentos sin afectar huesos que son infectados. En el grado 3, que la lesión que son úlceras profundas más accesos osteomielíticos, extensas y profundas de secreción y de mal olor. En el grado 4, que son lesiones de gangrenas limitadas, que son necrosis de una parte del pie o de los dedos, como el talón o la planta del pie. En el último grado, que es la lesión de la gangrena extensa, que todo el pie afectado, y efectos sistémicos. Clínica. Se puede presentar en las siguientes manifestaciones clínicas, como las úlceras neuropáticas, que son mal perforantes plantar, que son úlceras que aparecen sobre puntos de presión, generalmente a nivel plantar en la cabeza de los metatarsianos, pero que pueden aparecer también en la punta o dorso de los dedos. Suelen tener un componente de hiperkeratosis periulceroso. El pie artropático o artropatía de Charcot consiste en una deformidad del pie con luxaciones tarsometarsianas y subluxaciones plantar del tarso. Se pueden producir fracturas. En las úlceras neuroisquémicas se presentan a nivel del primer dedo, en la superficie medial de la cabeza del primer metatarsiano, en la cabeza lateral del quinto metatarsiano y en el talón también se puede presentar. Celulitis y linfagitis son consecuencias de la existencia de una úlcera que se infecta, propagándose la infección por los linfáticos subdérmicos del tejido celular subcutáneo. Suelen ser infecciones monomicrobianas producidas por gérmenes gram positivos. La infección necrotizante del tejido blando se produce cuando la infección sobrepasa el nivel subcutáneo e involucra espacios subfaciales, como los tendones y sus vainas tendinosas, tejido muscular. Es frecuente la formación de accesos en los espacios plantares y dorsales, así como la progresión de la infección a través de las vainas tendinosas. La osteomielitis es cualquier lesión ulcerosa en un diabético que puede cursar con osteomielitis del hueso subyacente, aunque muchas veces sea un proceso silente por la inhibición de la respuesta inflamatoria. El diagnóstico, que son antecedentes de diabetes que dan una información relevante ante la afectación de cualquiera de las manifestaciones clínicas evidenciadas por la inspección del pie. La exploración física con palpación de las estructuras y pulsos añade información. La exploración de las lesiones, tanto manual como instrumental, orientan sobre la extensión y afectación de las lesiones. Se debe realizar una exploración física no solo desde el punto de vista vascular, sino también neurológica. El estudio biológico de la situación de la glucemia, lo mismo que datos de leucocitosis, formas leucocitarias en sangre y otros aspectos orientan sobre la enfermedad base y las repercusiones, como en algunos casos es la infección. Los estudios microbiológicos detectarán a medio plazo
los agentes infecciosos y permitirá la opción terapéutica antimicrobiana más adecuada. Los estudios radiológicos óseos nos informarán de la situación del aparato locomotor, en especial la afectación ósea y articular, obteniéndose información sobre los tejidos blandos que se realizarán exploraciones en 2 o 3 proyecciones. El tratamiento, que es la estabilización de los factores de riesgo como la glucemia, con el control metabólico, presión arterial sistémica, situación lipídica y otros factores. Se debe establecer pautas de higiene adecuadas y pautas de inspección de las zonas de riesgo como dedos, talones y planta de los pies. Se deben practicar sin la adecuada supervisión prácticas como cortado de uña o de los callos que pueden provocar la aparición de lesiones en los pies. También encontramos los tratamientos locales de las lesiones, que se practicarán curas en las úlceras con extirpación de tejidos necróticos, drenajes de accesos y curas de lesiones locales. Se tratarán las lesiones infecciosas con agentes antimicrobianos genéricos de amplio espectro y posteriormente específicos según el estudio microbiológico. La utilización en monoterapia de fármacos de gran espectro como el imipenem o la piperacilina o tazobactam presentan en el momento actual gran efectividad. Como tratamiento general, los antiagregantes tipo aspirina o silostazón y los agentes hemorreológicos como la pentosifilina. Está indicada su prescripción. Se deben plantear intervenciones vascularizadoras sin los vasos arteriales. Están obstruidos tanto parcial como total, planteándose las BIPACs distales o lo que en el momento actual es más frecuente, angioplastias para revascularizar e incrementar el aporte sanguíneo a lechos isquémicos. Si no hay posibilidad de recuperar los tejidos, se deben de plantear las amputaciones lo más económicamente posible, aunque supongan amputaciones escalonadas.